de las versiones de Fronius Tauro que hay, ¿vale? Perdón, ahora, ya está. Perdonad, cosas del directo. Bueno, hay dos versiones de Fronius Tauro, el Tauro estándar y el Tauro Eco. Como veis, este equipo es el Fronius Tauro. Es un equipo de 50 kilovatios nominales con un rango de tensión de 200 a 1000 voltios y con un rango MPPT de 400 a 800 voltios con 3 seguidores MPPT, ¿vale? Se puede dimensionar hasta 75 kilovatios pico, es decir, un 150%, como todo el portfolio de Fronius. Y tiene una IP65, lo que le permite poderse instalar prácticamente en cualquier lugar, ¿vale? Bueno, este es el equipo estándar y luego tenemos el equipo Eco, que tiene algunas pequeñas variaciones. El Tauro Eco tiene dos modelos. Tenemos el modelo de 50 y el de 100 kilovatios nominales con un rango de tensión de 580 a 1000 voltios y con un rango MPPT de 580 a 930 voltios, ¿vale? Con un seguidor MPPT. Tanto el de 50 como el de 100, ambos modelos se pueden sobredimensionar un 150%, como he comentado antes, todo el portfolio de Fronius se puede sobredimensionar un 150%. Entonces, en el caso del equipo de 50 kilovatios, se puede sobredimensionar hasta 75 kilovatios pico y el equipo Eco de 100 kilovatios se puede sobredimensionar hasta 150 kilovatios pico, ¿vale? Al igual que el Tauro estándar, el Fronius Tauro Eco tiene una IP65, lo que, igual que he comentado antes, le permite casi instalarse en cualquier lugar. Entonces, bueno, para empezar, primero vamos a ver las características y el diseño del equipo y luego veremos cómo lo instalamos, ¿vale? Bueno, aquí nos podemos encontrar dos tipos de instalaciones, ¿vale? Tenemos por un lado las instalaciones con un sistema centralizado. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que todos los inversores van a estar ubicados en un mismo lugar y se va a tener un fácil acceso a los equipos. En este tipo de sistemas tendremos que utilizar cajas de concentración para protecciones de corriente continua a la salida del campo fotovoltaico y previas a los inversores. En estas cajas de concentración entraremos con todos los cables de corriente continua del campo fotovoltaico de menos sección y saldremos hacia los inversores con menos cables de corriente continua de mayor sección. Bueno, luego lo comentaremos más, pero esto al final es una ventaja porque al final nos permite ahorrar, es una mejora económica, ¿no? Porque al final tenemos muchísimos cables en la entrada y salimos con menos cables de mayor sección, pero eso representa un ahorro económico, ¿vale? Entonces, también, por el otro lado, tenemos las instalaciones con un sistema distribuido en el que nos encontramos todos los inversores distribuidos por el campo fotovoltaico, repartidos por el campo fotovoltaico. En este tipo de sistemas tendremos un ahorro en las cajas de concentración y un ahorro en el cableado de corriente continua, ¿vale? Ya que entramos directamente en los inversores con el cableado de corriente continua a la salida del campo fotovoltaico y del inversor vamos a parar a la caja general de distribución, al cuadro general de distribución con cableado de corriente alterna, que siempre es más barato que el cableado de corriente continua, ¿vale? Bueno, aquí un poco lo que he explicado. Al final se puede ver, bueno, pues las características generales de la diferencia entre los dos. Todos los inversores en una misma posición, en el centralizado. Acceso a todos los inversores porque los tenemos todos juntos, los módulos se unifican a través de cajas de concentración y luego se conectan al inversor a través de cables de corriente continua más grandes. Bueno, aquí se puede ver de forma esquemática, entramos desde el campo fotovoltaico con los cables de corriente continua, entramos dentro de las cajas de concentración y salimos con cables de mayor sección directamente a el inversor. Y de aquí, pues bueno, en alterna ya las protecciones de alterna y directamente pues hacia la distribución. Y después tenemos lo que hemos comentado, ¿no? Un segundo, a ver, los inversores, un segundo, a ver. Vale, los inversores se distribuyen por la planta fotovoltaica, lo que hemos comentado, al final los tendremos repartidos por la planta fotovoltaica, lo más cerca de los campos fotovoltaicos que tengamos, ¿vale?
y los strings estarán conectados directamente a los inversores, a la salida del campo fotovoltaico. Y no se necesitan cajas de concentración. Eso va a facilitar, pues al final vamos a tener ahí un ahorro económico muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, como he dicho, en el distribuido vamos a tener un ahorro de las cajas de concentración y un ahorro en el cableado de corriente continua, ya que entraremos directamente al inversor con el cableado de corriente continua a la salida del campo fotovoltaico, y del inversor saldremos con cableado de corriente alterna, que siempre va a ser más barato que el cableado de corriente continua, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la variante directa. A ver, ¿por qué comento todo esto? Bueno, porque cada una de las versiones del inversor Tauro, tanto el estándar como el Eco, para todas sus potencias, nos vamos a encontrar con dos variantes de cada modelo de inversor, ¿vale? Por un lado, vamos a tener la variante directa para el diseño de un sistema distribuido y, por otro lado, vamos a tener la variante precombinada, que es para el diseño de un sistema centralizado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la versión directa. Bueno, aquí tenéis pues el Tauro estándar de 50 kilovatios con la variante directa. Pues eso, en cuestión del cable de corriente continua, en la variante directa tenemos tanto el inversor Tauro estándar como el inversor Tauro Eco. Tenemos las conexiones MC4 que se ven ahí abajo, ¿vale? Integradas en la parte inferior para conectar los strings directamente desde la salida del campo fotovoltaico. En los modelos Tauro estándar y Tauro Eco de 50 kilovatios nominales tenemos la posibilidad de conectar al equipo hasta 14 strings. Aquí se puede ver. En el Tauro Eco de 100 kilovatios nominales veremos que le podemos conectar hasta 22 strings. Pero concretamente en este modelo, para el Tauro estándar, esos 14 strings se reparten en 3 MPPTs, 4 entradas en el primer MPPT, 3 entradas en el segundo MPPT y 7 entradas en el tercer MPPT. Entonces, aparte de eso, este equipo tiene 3 seccionadores de continua, uno por MPPT, ¿vale? Luego, entramos ahora en los equipos Eco, en el inversor Tauro Eco de 50 kilovatios nominales, en la variante directa. Tenemos 14 strings que se reparten en 2 canales, 7 strings en el primer canal y 7 strings en el segundo canal. Este equipo tiene un MPPT y 2 seccionadores de continua, uno por canal, ¿vale? En el inversor Tauro Eco de 100 kilovatios nominales, en la variante directa, este que tenemos aquí a la derecha, esos 22 strings se reparten en 3 canales, 7 strings en el primer canal, 7 strings en el segundo canal y 8 strings en el tercer canal, ¿vale? Y este equipo, al igual que el otro, tiene un MPPT y tiene 3 seccionadores de continua, uno por canal, ¿vale? Bueno, en cuanto a las protecciones, todos los equipos de la variante directa vienen de fábrica equipados con tarjetas portafusibles y fusibles de 20 amperios. En el caso de proyectos de potencia nominal superior a 500 kilovatios nominales, se puede elegir entre fusibles de 15 o 20 amperios. Como incorporan estos fusibles para la variante directa, no nos hacen falta cajas de concentración previas. Ya lo hemos comentado antes, para la versión directa no necesitamos utilizar, digásemos, cajas de concentración, ¿vale? Entonces, la monitorización de los strings del inversor nos mostrará cada string del equipo. Vamos a saber qué corriente circula por cada string y vamos a poder saber si falla algún fusible del inversor y nos va a dar un error de ese string, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la versión precombinada, que es la otra versión que tenemos. Hemos dicho que tenemos la versión directa y la versión precombinada. Vamos a ver ahora la versión precombinada. Bueno, en cuestión del cableado de corriente continua, en la variante precombinada tenemos tanto el inversor Tauro estándar como el inversor Tauro Eco. Tenemos conexiones prensa-estopa. ¿Os acordáis que hemos comentado que en los otros equipos teníamos conexiones MC4 en la parte inferior? En este caso tenemos conexiones prensa-estopa integradas en la parte inferior para conectar los strings directamente desde la salida de las cajas de concentración, ¿vale? Usaremos las cajas de concentración con protecciones de corriente continua, fusibles, protecciones de sobretensiones, etc., ¿vale? Entonces, en el modelo Tauro estándar, que es el que estamos enseñando ahora,
tenemos la posibilidad de conectar al equipo hasta 3 strings. 3 cables positivos, como se ve, de color rojo, y 3 cables negativos. Un cable positivo y un negativo por cada MPPT, ¿vale? En estos equipos podemos entrar con un cable de corriente continua de hasta 95 milímetros cuadrados de sección. Y luego, además, tiene esta pieza que se ve aquí a la izquierda dibujada, que es un V-clamp. Mediante estas conexiones V-clamp y una llave Allen, podremos regular el cable de entrada al equipo. Entonces, esto es muy importante porque el hecho de que podamos entrar con un cableado con una sección de hasta 95 milímetros cuadrados es muy importante porque si tenemos una tirada larga de cable desde las cajas de concentración hasta los inversores, cuanto mayor sea la sección del cable, pues al final menor será la caída de tensión que vamos a tener y, por tanto, pues menores pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, este seccionador aparte tiene tres seccionadores de corriente continua, uno por MPPT. En referencia a los modelos ECO, ¿vale? Bueno, en el caso de los modelos ECO de 50 y 100, aunque la imagen se ven integrados 6 prensas topas en la parte inferior, tienen conexiones interiores que se ve aquí a la derecha, V-clamp para conectar hasta 2 strings, ¿vale? 2 cables positivos y 2 negativos. Como se ve, hay 2 rojos y 2 grises, ¿vale? Un string por canal. En estos equipos podemos entrar con un cable de corriente continua de hasta 95 milímetros cuadrados de sección, igual que pasaba anteriormente con los equipos estándar, ¿vale? Mediante conexiones V-clamp y una llave Allen podremos regular el cable de entrada al equipo. Estos equipos tienen 2 seccionadores de continua, uno por canal, ¿vale? Tanto para el equipo de 50 como para el equipo de 100, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a entrar ya en el conexionado de corriente alterna, ¿vale? De los equipos en general, porque veréis que al final lo comparten todo, sea el modelo que sea, ¿vale? Entonces, en cuanto al cableado de corriente alterna, tanto para el modelo Tauro estándar como para el modelo Tauro Eco, ¿vale? Y para el Tauro Eco, perdón, ambas potencias, sea de 50 o sea de 100, ya sea de la variante directa o de la variante precombinada, tenemos una gran flexibilidad. Al igual que la parte de conexionado de corriente continua de los equipos de la variante precombinada, tenemos este tipo de conexiones, que se llaman V-clamp, que nos van a permitir ahorrar al final tendremos ahorros muy importantes en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de instalación, porque no necesitamos ninguna herramienta específica, simplemente con una llave Allen podremos apretar el cable mediante las conexiones V-clamp. ¿Veis? Esta pieza que de aquí, que salía también en la diapositiva anterior y que sale la imagen de la derecha, se puede ver como en la parte superior tiene justamente la entrada para mediante una llave Allen apretar ese tipo de conexión y al final lo que vamos a hacer es aumentar o disminuir el diámetro para que pueda entrar un cable de mayor o menor sección, ¿vale? Entonces, tampoco es necesario que el cable vaya con punteras, simplemente podríamos introducir el cable pelado y apretarlo y después, pues bueno, conectarlo correctamente con los V-clamps, ¿vale? Otra ventaja que tienen estas conexiones V-clamps en la parte de alterna, al igual que pasaba con la parte de continua en la variante precombinada, es que vamos a poder conectar, tal como pone aquí, hasta, bueno, cables de una sección de hasta 240 milímetros cuadrados, ¿vale? Al final, pues bueno, todas estas ventajas se traducen en una flexibilidad que tenemos a la hora de instalar estos equipos. Porque en lo que se refiere a secciones de cableado de corriente alterna tenemos, bueno, en los Tauro estándar y Tauro Eco de 50 kilovatios nominales tenemos la posibilidad de conectar un cable de 35 a 240 milímetros cuadrados. Y en los Tauro Eco de 100 kilovatios nominales podemos conectar de 70 a 240 milímetros cuadrados de sección, ¿vale? Entonces, bueno, al poder conectar un cable de corriente alterna de mayor sección, también, igual que pasaba en la parte de continua, pues también tendremos menos pérdidas y, por tanto, pues con el tiempo, lo que tenga que durar la instalación fotovoltaica, ya sean 20, 25 o 30 años, las pérdidas en caída de tensión se pueden transformar en pérdidas económicas importantes. Entonces, es importante, pues eso, ¿no? La sección que podemos llegar a introducir en este inversor. Y, por tanto, tendremos un importante ahorro en el balance del sistema, en el BOS, ¿vale? Bueno,
vamos a ver un poco más. Vale. Bueno, tal y como hemos comentado, tenemos una gran flexibilidad para todos los equipos Tauro en cuanto al cableado de corriente alterna. Para todos los inversores, ¿vale? Tenemos diferentes configuraciones de acceso al inversor. Estas diferentes configuraciones vienen en diferentes chapas intercambiables. Por un lado tenemos, por ejemplo, pues la configuración single core, que es esta que aparece aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? En esta conexión tenemos una chapa con 5 prensas topas M40 en la parte inferior para poder entrar los cables de las 3 fases, el neutro y la tierra independientemente al interior del equipo, ¿vale? Después tenemos la modalidad de multicore, que podemos acceder mediante, bueno, en esta conexión tenemos una entrada para un cable multipolar de hasta 61,4 milímetros cuadrados. Y bueno, luego tenemos también un prensa estopa, perdón, un prensa estopa de métrica 32 para el acceso del cable de tierra, ¿vale? Entonces, que sepáis que por defecto, de fábrica, los equipos vienen con la configuración multicore. Si se quisiera, por ejemplo, la configuración single core, pues se tendría que pedir al distribuidor. Entonces, una vez que tengamos la chapa single core, desatornillamos los 4 tornillos de la chapa multicore y, bueno, al final es intercambiar una por otra, ¿vale? Y luego ya por último tenemos la configuración AC/DC Chaining, ¿vale? En esta configuración tenemos una chapa con 10 entradas, con 5 entradas y 5 salidas específicamente. Y, bueno, estas 10 entradas son 10 conexiones prensa estopa M32 integradas en la parte inferior, ¿vale? Ya las veis ahí. Entonces, bueno, básicamente comentar que la opción AC/DC Chaining se tiene que pedir para que venga configurada de fábrica, porque esta configuración al final lo que hace es duplicar la conexión de los cables de corriente alterna, ¿vale? Tenemos 5 cables de entrada y 5 cables de salida en el lado de alterna y esos 5 cables al final pues son las 3 fases, la tierra y el neutro. Entonces, bueno, por tanto, las conexiones V-clamp del lado de alterna, del interior del inversor, también estarán duplicadas y es por eso que es necesario que venga configurado de fábrica, ¿vale? Porque la parte interior del conexionado también va a venir modificada, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, en cuanto a la opción de AC/DC Chaining, podemos conectar en paralelo hasta un total de 200 kilovatios nominales, ¿vale? Bueno, podemos conectar, tal y como pone en la diapositiva, pues hasta 4 equipos de 50 kilovatios nominales o 2 equipos de 100 kilovatios nominales, ¿vale? Con esta opción, con el AC/DC Chaining, pues al final ahorraremos en componentes adicionales, es decir, seccionadores de corriente alterna, protecciones de corriente alterna, ya que tendremos un único seccionador y unas solas protecciones en cabecera, ¿vale? Y también ahorraremos en costes de cableado y esfuerzo de instalación. Entonces, como se puede ver aquí en el ejemplo, ¿vale? Tenéis 2 ejemplos. En el de la derecha se ha aplicado AC/DC Chaining, una conexión AC/DC Chaining y en la otra no, ¿vale? Entonces, en la parte de, digásemos, en el conexionado de la izquierda, para el primer inversor veis que hay 200 metros de tirada de alterna, en el segundo 150, en el tercero 100 y en el cuarto 50, lo que supone al final pues 500 metros de cable de alterna, ¿vale? Y en cambio, en el ejemplo de la derecha tenemos pues 4 inversores y la tirada de cada inversor al siguiente inversor es de 50 metros, ¿vale? En total pues son 200 metros de cable y si comparamos los 500 pues al final con los 200 pues nos ahorraríamos 300 metros de cable de corriente alterna, lo cual es muy significativo porque supone un ahorro muy importante, ¿vale? Después, en cuanto a protecciones, todos los equipos vienen equipados de fábrica con protecciones contra sobretensiones tipo 1+2, ¿vale? Entonces, bueno, estas protecciones, bueno, tienen de bueno que tienen un fácil acceso y, como se puede ver en la imagen de la derecha, y eso es un punto para destacar porque al final estas protecciones pueden saltar y aunque el equipo lleve incorporadas las protecciones, es muy importante tener accesibilidad a estas protecciones para poder cambiarlas si necesario, ¿vale? Entonces, bueno, también es importante destacar que es muy fácil cambiar las protecciones contra sobretensiones porque al final se trata de cambiar unos cartuchos que son intercambiables. Entonces, tiramos del cartucho que queremos cambiar
y colocamos el nuevo que traemos. Entonces, las protecciones, estas de corriente, que son para corriente continua y para corriente alterna, ¿vale? Las podemos cambiar, las podemos pedir al distribuidor o al final comprarlas nosotros mismos y montarlas, pero tienen que cumplir las mismas condiciones técnicas de las protecciones que estaban instaladas en origen, ¿vale? Además, bueno, como se puede ver en la imagen, bueno, tenemos un carril DIN ahí donde están colocadas las protecciones y se puede ver que también tenemos, pues eso, un sobrante de carril DIN donde, bueno, al final pues podremos poner un dispositivo, por ejemplo, que realice una monitorización externa, por ejemplo, ¿vale? Que, bueno, básicamente tenemos ahí un sobrante de carril DIN para poder poner, pues bueno, otros elementos que queramos. Pero, bueno, un dispositivo para realizar la monitorización externa normalmente suele ser, para este tipo de equipos, suele ser lo que más se utiliza, ¿vale? Después también como opción se le puede pedir al distribuidor una protección sobre tensiones tipo 2, ¿vale? Que, bueno, porque hemos dicho que el equipo viene equipado de fábrica con una protección sobre tensiones tipo 1+2. Entonces, para proyectos superiores a 500 kilovatios nominales, estas protecciones tipo 2 pueden venir equipadas de fábrica, pero para proyectos más pequeños habrá que pedirlos aparte y los instalaremos, supongo, a retrofit, ¿vale? Normalmente siempre se instalan a retrofit, ¿vale? Después, otra de las protecciones que se puede incluir en el equipo, pero que hay que pedir aparte, es el seccionador de corriente alterna que se ve ahí en la imagen. Este seccionador no es compatible con la configuración AC/DC Chaining porque, a ver, es una cuestión de espacio, porque al final no cabe, ¿no? Como en este caso las entradas de V-Clamp en el AC/DC Chaining van dobladas, pues al final no hay espacio para poder poner el seccionador, ¿vale? Y en este caso también, si ponemos el seccionador, como mucho vamos a poder utilizar cables de alterna de 120 milímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya en la parte de instalación, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la instalación del equipo, como estos equipos tienen, como le he comentado al principio, una IP65, su instalación al final puede ser tanto de interior como de exterior. Pueden trabajar con un rango de temperatura ambiente de menos 40 grados centígrados hasta 65 grados centígrados de temperatura ambiente, como digo, y los rangos de humedad de trabajo son pues de 0 a 100%. Entonces, bueno, al final es muy compacto, muy robusto. Y bueno, hay que tener en cuenta que aquí en la península ibérica quizá no va a ocurrir, no lo vamos a instalar a esa altura, porque al final las montañas más altas que tenemos son el Teide, que tiene 3.700 y poco metros de altitud, y el Mulhacén en la península ibérica concretamente, que tiene casi 3.500 metros de altura, pero este equipo se puede instalar hasta 4.000 metros de altura, ¿vale? Sin restringir la entrada de corriente continua. En lo que hace referencia a la instalación, ¿vale? A dónde se puede instalar, pues bueno, a ver, ¿por qué este equipo se puede instalar tanto en interior como exterior? O directamente bajo el sol. ¿O por qué aguanta temperaturas ambiente de menos 40 a 65 grados? Bueno, pues al final esto se debe a que el equipo tiene una doble carcasa, ¿vale? El sol incide sobre la primera carcasa, la más externa, la cual, bueno, la puede calentar, pero no calienta el interior del equipo. Con esta doble carcasa conseguimos que el inversor, aparte de tener una refrigeración activa, el active cooling que nosotros llamamos, ¿vale? En la parte de potencia, en sus etapas de potencia, que al final es la zona del inversor que más se calienta, no haga una reducción de potencia por sobretemperatura, el power derating, ¿vale? Hasta los 50 grados de temperatura ambiente. Con lo cual, al final, solo perderemos rendimiento a partir de 150 grados de temperatura ambiente. Y al final, pues bueno, es eso. Conseguimos que el interior del equipo, gracias a esta doble carcasa, pues haya 13,5 grados menos de temperatura, ¿vale? En el interior. Hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar la instalación que el inversor, debido a que va a ser instalado en España o Portugal, pues eso, va a ser sometido a temperaturas bastante elevadas, especialmente en algunos lugares. Ya sabéis que la península ibérica, al final, comunidades autónomas como puede ser pues Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, pues al final es muy importante fijarse a partir de qué temperatura empiezan los inversores a hacer reducción de potencia o sobretemperatura, aunque tengan ventilación forzada, ¿eh? Porque al final son comunidades autónomas donde alcanzamos temperaturas muy elevadas
y nosotros, nuestros equipos, sí que es verdad que empiezan a hacer power derating a partir de 50 grados centígrados, pero en algunos casos, algunos equipos de otros fabricantes empiezan a hacer power derating a partir de unos 30-35 grados centígrados, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando instalemos equipos, ya digo, de forma general, pero sobre todo cuando instalemos en estas comunidades autónomas, tener muy en cuenta estos rangos de temperatura, porque si no estaremos perdiendo mucha eficiencia de la instalación y al final eso nos va a repercutir en muchas pérdidas económicas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la temperatura ambiente a partir de la cual, pues, por ejemplo, un Fronius Tauro Eco de 100 kilovatios de la versión precombinada, ¿vale? Empieza a hacer una reducción de potencia por sobretemperatura. Y la temperatura ambiente a partir de la cual un inversor de 100 kilovatios nominales de otro fabricante empieza a hacer reducción de potencia por sobretemperatura, ¿vale? Este es uno de muchos ejemplos, ¿vale? Bueno, pues al final, como vemos, esta reducción de potencia también depende de la tensión. Entonces, nuestro equipo empieza a reducir tensión entre 45 y 50, perdón, empieza a reducir potencia entre 45 y 50 grados centígrados en función de la temperatura ambiente. En cambio, el inversor del otro fabricante empieza a reducir potencia entre 20 y 30 grados de temperatura ambiente, como se puede ver en la gráfica de la derecha, ¿vale? Al final, lo que comentaba antes, es muy importante tenerlo en cuenta porque al final son equipos que se van a instalar en la península ibérica y en Islas Baleares y en las Canarias y también en Azores. Entonces, al final son sitios, lugares que las temperaturas son muy elevadas y al final si instalamos uno u otro equipo se va a notar mucho en la eficiencia de la instalación, ¿vale? Bueno, en cuanto a dónde se puede ubicar el equipo, bueno, pues se puede ubicar tanto en interior como en exterior debido a la IP que he comentado justo al principio de la presentación. Se puede instalar pues hasta 4.000 metros de altitud. También directamente se puede instalar al sol o a la sombra, debajo de los módulos o debajo de un tejadillo o, bueno, sí, al final debajo de un tejadillo al exterior, ¿vale? Entonces, ¿no es conveniente instalarlo? Pues en un lugar con mucha suciedad, donde haya polvo, haya cenizas, etc., en zonas donde haya animales por posibles golpes o heces de los animales incluso, ¿vale? Y en zonas donde habiten personas, en el interior de una vivienda, porque al final es un equipo, estamos hablando de equipos de 70 a 100 kilos, que además tienen ciertas dimensiones, entonces no es el lugar más idóneo para instalar un equipo de estas características, ¿vale? Entonces, bueno, esto está sacado del manual de instalación del equipo y, bueno, ahí lo podréis comprobar. Es bastante básica esta información, pero, bueno, siempre conviene tenerla en cuenta, ¿vale? Después, en cuestión de orientación, bueno, el equipo se puede instalar tanto en vertical sobre una pared como en horizontal sobre unas patas que, bueno, luego lo vamos a ver, ¿vale? Que hay que adquirir aparte y montarla sobre el equipo. Y luego también se puede instalar inclinado, ¿vale? Pero en ningún caso deberíamos instalarlo en las opciones que salen aquí a la derecha, es decir, boca abajo, de lado, inclinado boca abajo, ni el resto de opciones que salen aquí a la derecha, ¿vale? Bueno, este es el soporte vertical de pared ligero que viene de fábrica, ¿vale? Aquí es importante destacar las distancias que salen en la imagen de la derecha, ¿vale? Las distancias que habría que guardar entre el equipo y cualquier otro elemento, tanto por encima, debajo y a los lados, ¿vale? Que son 50 centímetros como mínimo respecto del techo, como de una pared, como de otro equipo, y como de un mueble u otro objeto que esté por debajo. Es decir, 50 centímetros a derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿vale? Al final, este soporte, el que viene de fábrica, lo conveniente es sujetarlo mínimo, tal como pone ahí, con 4 tornillos a la pared, ¿vale? Si son 6 tornillos, mejor. Y como se va, bueno, hay 2 tornillos que sujetan el inversor al soporte vertical que van en la parte inferior del soporte, ¿vale? Entonces, al final, esos 2 tornillos que van en la parte inferior del soporte van a fijar el inversor al soporte vertical, ¿vale? También son muy importantes. Después, la opción que hemos comentado de montar el equipo en horizontal, ¿vale? El equipo viene de fábrica con un soporte vertical de pared ligero,
para instalarlo en vertical, pero si queremos instalarlo en horizontal, se tiene que adquirir pues estas patas que se llaman floor racks y montarlas al equipo. Y ya se puede instalar el equipo en horizontal. Entonces, como vemos, este equipo al final, el Fronius Tauro, tiene mucha flexibilidad de instalación. Lo podemos instalar al sol, a la sombra, en interior, en exterior, hasta 4.000 metros de altitud, en vertical, en horizontal. O sea que al final prácticamente lo podemos instalar en cualquier lugar, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es la parte de comunicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo comunicaríamos el inversor? ¿Cómo comunica el inversor Fronius Tauro? Pues bueno, al final, para la comunicación, todos los equipos Tauro tienen una tarjeta de monitorización integrada dentro del equipo que se llama Pilot y a esta tarjeta Pilot le tenemos que dar conexión a Internet, ¿vale? Ya sea vía cable o vía Wi-Fi para que suba los datos al portal de monitorización de Fronius, que es el SolarWeb, ¿vale? Eso también es muy importante porque ya sabéis que otros fabricantes no incluyen la monitorización del equipo, se tiene que comprar aparte. En cambio, nuestros equipos sí que llevan la monitorización integrada y, por tanto, nos ahorramos el coste de añadir otros elementos de monitorización a la instalación, como pueden ser, por ejemplo, data loggers, ¿vale? Bueno, en cuanto a las interfaces, ¿vale? Bueno, también dentro de esta tarjeta Pilot tenemos las interfaces integradas. Tal y como se ve en esta imagen que tenemos aquí delante, pues tenemos un conector naranja, que se puede ver ahí, el cual nos podemos comunicar con el equipo. Nos permite comunicarnos con el equipo, ¿vale? Tenemos dos Modbus RTU RS485, un Modbus 0 y un Modbus 1. Luego tenemos un pineado para poder conectarle dos conexiones Modbus. Una, por ejemplo, casi siempre se utiliza para conectar el Smart Meter, para poder ver el flujo de la energía. Y la otra conexión para ver si necesito, pues al final, yo qué sé, pues conectar cualquier otro elemento al inversor o necesito obtener información del inversor, ¿vale? Al final, pues tendríamos ese segundo Modbus para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, en esta tarjeta Pilot también tenemos entradas y salidas digitales. Las entradas digitales nos van a servir para poder controlar el equipo. Por ejemplo, pues al final podemos, por ejemplo, reducir la potencia del equipo y a través de las salidas lo que vamos a hacer es activar cargas. Por ejemplo, se puede dar una señal a un relé de 12 voltios y activar las cargas por excedente fotovoltaico, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? De la monitorización, ¿vale? Como podemos ver, al final, no sé si en cuestión de conexión a Internet o de la comunicación de los equipos, si habéis trabajado con Snap Inverters, sabéis que al final para una instalación con varios equipos de Snap Inverters no hace falta que todos los equipos lleven la tarjeta de comunicación, sino que solo con que uno de los equipos tenga tarjeta de comunicación se puede hacer un anillo de comunicación entre ellos, ¿vale? Es decir, tenemos un equipo full y el resto de los equipos son light, pues nos permite al final hacer un anillo de comunicación entre ellos, ¿vale? Pero en el caso de los equipos Tauro, como cada inversor tiene que llevar la tarjeta de monitorización integrada, no hay un anillo de comunicación entre ellos. Al final lo que hay que hacer es una conexión mediante a través de un switch, que no es otra cosa al final que un switch es un repartidor, ¿vale? Entonces, a través del propio switch del router podríamos darle conexión a Internet vía cable Ethernet o si tenemos una buena señal de Wi-Fi, pues le daríamos le daríamos Internet a los diferentes Tauro, a las Pilot de las diferentes Tauro, mediante la señal Wi-Fi, ¿vale? Y si nos encontramos en una planta de mayores dimensiones donde tenemos varios equipos, al final lo más adecuado es instalar uno o varios switch PoE, ¿vale? Que es Power over Ethernet, que es un tipo de switch que puede alimentar a otro switch. No le hace falta una alimentación externa, ¿vale? Para poder funcionar. Entonces, podríamos crear una red de switches PoE a los que iríamos conectando a los diferentes equipos, ¿vale? Que es el ejemplo que tenemos aquí delante. Entonces, por ejemplo, el router le daríamos conexión a Internet al primer switch PoE, de ese switch daríamos conexión a Internet a otro switch e iríamos conectando todos los equipos que tengamos en la planta a los diferentes switches en función de las distancias, ¿no? Entonces, al final se trata de poder dar a Internet a cada uno de los equipos, ya sea pues vía cable Ethernet o vía Wi-Fi, y en este caso, al final, los ejemplos son vía cable.
Una vez todos los equipos tienen conexión a Internet, se pueden unificar todos ellos en una misma planta, en SolarWeb, y se nos mostrará producción conjunta de todos los equipos. Al final, aquí, por ejemplo, tenemos un diseño de sistema descentralizado donde tenemos todos los equipos, los tenemos en fila. Entonces, lo que hacemos es, a partir del router, le damos conexión a Internet al primer switch, ¿vale? De ahí conectamos el primer inversor que está a 20 metros, conectamos el segundo inversor que está a 20 metros y conectamos vamos directamente al segundo switch. Del segundo switch le damos Internet al tercer inversor Tauro y al cuarto inversor Tauro, al quinto inversor Tauro y al sexto inversor Tauro, ¿vale? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de todos los inversores en una misma dirección. Después podemos tener este otro ejemplo, que al final también es una estructura que no los tenemos puestos en línea, sino que lo tenemos descentralizado también, pero tenemos una distribución pues mucho más, al final, no tan lineal, ¿vale? Entonces, como podéis ver, desde un primer switch vamos alimentando diferentes inversores, luego para alimentar los inversores que están un poco más lejos, alimentamos un segundo switch que ponemos un poco más lejos y de ese segundo switch alimentamos al resto de inversores, de ahí alimentamos un tercer switch y bueno, al final es eso, ¿no? Para el tipo de instalaciones distribuidas lo vamos a hacer así, ¿vale? ¿Vale? Y después tenemos el diseño de sistema central, que como podéis ver aquí también nos viene bien para ver un poco cómo sería a nivel de corriente continua. Todo lo que son los rectángulos naranjas serían las cajas de concentración y podemos ver cómo de cada 2 cajas de concentración salen los cables de continuo y van a parar al inversor, ¿vale? Y después, en cuanto a la comunicación, pues bueno, desde como todos los equipos están puestos en una misma localización, una misma ubicación, al final las distancias son muy cortas y desde un único switch, al final le vamos a poder dar Internet a todos los inversores, ¿vale? Bueno, en cuanto al proceso de servicio, ¿vale? En cuanto concretamente al mantenimiento y el servicio de los equipos Tauro, al final es muy rápido y es muy sencillo, ¿vale? No requiere de cambio de equipos, sino que al final el propio instalador, el propio partner o FSP, pues va a poder intercambiar la tapa de potencia, que pesa más o menos aproximadamente unos 25 kilos, y una única persona va a ser capaz de reparar el equipo, ¿vale? Y mantener el inversor. Entonces, esto es muy importante porque al no tener que intercambiar el inversor entero, no hace falta alquilar una grúa, por ejemplo, para bajar el inversor. Hablamos de equipos que pesan entre 75 y 100 kilos y entonces, pues bueno, no tiene que alquilar una grúa para bajar el inversor y enviárselo al fabricante para que lo repare, luego un mes de espera hasta que nos devuelven el inversor arreglado, etc. ¿Vale? Además, eso, no necesitaremos a 3 personas porque al final una única persona lo puede hacer. Y es eso, no necesitamos 3 personas para poder desmontar el equipo, bajarlo con la grúa para mandárselo al fabricante, entonces es mucho más sencillo. Y al final esto supone un ahorro muy considerable en el OPEX. No solo es el coste, al final mucha gente solo tiene en cuenta el coste inicial de la instalación, pero no solo el coste inicial de la instalación, sino que al final es pensar también qué me va a costar la operación y el mantenimiento del equipo, ¿no? Durante esos 20, 25, 30 años que queremos que esté funcionando el inversor. Al final es algo muy importante a tener en cuenta el coste y el mantenimiento del equipo, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la monitorización, podemos actualizar el software de estos equipos remotamente, con lo cual también nos facilita mucho la faena, ¿no? Y después, en cuanto a los componentes que se pueden cambiar, pues al final prácticamente cualquier componente del equipo se puede cambiar. La tapa de potencia, que pesa pues eso, unos 25 kilos, es el elemento más pesado del inversor. Se pueden cambiar los ventiladores de la parte de la tapa de potencia, se puede cambiar la tarjeta Pilot, se puede cambiar la tarjeta de fusibles, se puede cambiar las protecciones de sobretensiones, se pueden cambiar también pues las tarjetas de circuitos impresos, al final todo lo que es la electrónica, ¿vale? Entonces, al final, es un equipo que es muy fácil de mantener, ¿vale? Y de hacer el mantenimiento. Entonces, ahora ya para acabar,
me gustaría pues enseñaros un vídeo en el que podréis ver, pues eso, cómo un instalador cambia una etapa de potencia, ¿no? Y podréis ver cómo una única persona va a ser, va a ser capaz de cambiar esa etapa de potencia. A ver, un segundo. Vale. Bueno, primero quitamos los seccionadores de continua. Después abrimos la parte de conexión de corriente alterna y corriente continua. Y le quitamos unos tornillos para poder retirar la carcasa. Y retiramos los tornillos de la etapa de potencia, ¿vale? Y la etapa de potencia veis que mediante una bisagra se abre como si fuera una puerta, ¿vale? Se desconectan los tres cables de comunicación que hay, ¿vale? Y levantamos la etapa de potencia para poder poner la nueva etapa de potencia, ¿vale? Que nos ha enviado Fronius. Conectamos los tres cables que hemos quitado anteriormente, cerramos la etapa de potencia, atornillamos, primero ponemos la carcasa exterior, atornillamos los tornillos, le ponemos la carcasa y atornillamos, cerramos la parte de conexión de continua alterna y al final, pues bueno, ponemos los seccionadores de continua en posición 1, ¿vale? Al final esto significa que en 15 minutos, como mucho, una única persona, un único instalador, al final ha reparado un equipo de 50 o 100 kilovatios nominales, ¿vale? Pues bueno, esto sería en cuanto a los equipos Fronius Tauro. Y ahora vamos a acabar la presentación hablando de la aplicación de la Fronius Solar SOS, ¿de acuerdo? Bueno, al final, como sabréis, supongo, bueno, precisamente al final lo que estábamos hablando, ¿no? Me viene muy bien hablar de esta aplicación porque estábamos hablando del mantenimiento y servicio de los equipos. Entonces, pues bueno, para acabar el webinar, pues eso, vamos a hablar de la Solar SOS, que es una app que está orientada, al final, no solamente para el servicio, sino también para una ayuda, al final que sea una guía. Una app, al final, que engloba todo lo que podemos determinar como servicio de postventa o de ayuda para los inversores, ¿vale? Entonces, vamos a ver rápidamente las características más importantes. Entonces, lo que decía, como algunos ya sabéis, actualmente hay 3 aplicaciones de Fronius de uso para smartphone o tablet, para sistema operativo Android o iOS, ¿vale? iPhone, ¿vale? Tenemos SolarStar, que es una aplicación de puesta en marcha para básicamente los inversores G24 Plus y los Tauro, aunque también tiene una guía para poner en marcha otros equipos como los Snap Inverters, ¿vale? Luego tenemos la aplicación SolarWeb, que es una aplicación para ver la monitorización de las plantas fotovoltaicas que vayamos creando con equipos Fronius, ¿vale? Y luego tenemos la aplicación que vamos a tratar ahora, que es la Solar SOS, que es una herramienta para el servicio postventa, ¿vale? Entonces, en cuanto a la característica más importante de esta aplicación es que es la fácil solución de incidencias, ¿vale? Al final introducimos un número de serie y automáticamente la app nos va a reconocer el modelo del inversor de qué se trata, ¿vale? Introducimos el código de estado y la app nos va a dar la guía de servicio paso a paso. Por ejemplo, aquí se puede ver en el pantallazo, se puede ver el código de estado 102 y automáticamente pues la app nos va a dar paso por paso cada una de las causas y posibles soluciones, ¿vale? Bueno, aquí se puede ver que al final solo tenemos que ir siguiendo paso a paso las opciones que nos va dando. Por ejemplo, como se ve en esta imagen de aquí, al final dice que el código 102 significa que el voltaje de corriente alterna es demasiado alto, fuera de rango. Entonces, a continuación nos da la causa del problema, error de tensión en la red eléctrica, ¿vale? Y finalmente, pues eso, nos da una posible solución, verificar la tensión de la red y la frecuencia en los bornes del inversor de corriente alterna, ¿vale? Entonces, en la parte inferior aparecen los diferentes pasos que voy a poder realizar simbolizados con pequeñas esferas. Entonces, si ese no es el problema, en vez de darle al rectángulo de solucionar, le damos a la siguiente esfera. Y, por ejemplo, vamos al paso 3, ¿vale? Perdón. Entonces, nos aparece una causa diferente, ¿vale? Sección transversal del cable de corriente alterna, demasiado pequeña o distancia hasta el cuadro eléctrico de protecciones es demasiado larga, ¿vale? Entonces, nos da una posible solución, verificar la sección transversal y la distancia. Entonces, puede pasar que el cableado que estoy utilizando para este inversor
sea insuficiente para la corriente que puede suministrar el inversor, a lo mejor, pues eso, tendremos que cambiar la sección del cable, o si tenemos una caída de tensión por una distancia demasiado larga, acortar la distancia o cambiar la sección. Entonces, si por ejemplo, cambiamos el cable y se nos quita el error del inversor, le damos a problema solucionado y el caso queda solucionado. También podemos contactar con el soporte técnico, porque al final he verificado las posibles soluciones que me ha dado la app y no lo he podido solucionar. Entonces, el paso siguiente, paso contacto, al final tenemos que contactar con el soporte técnico. O se llama o se envía un correo electrónico, ¿vale? Entonces, la última opción es volver a iniciar la solución de problemas, ¿vale? Porque a lo mejor no se han revisado bien los primeros pasos. Entonces, si seguimos adelante con los pasos, llegamos al paso 5, ¿vale? Aquí habría un paso, nos hemos saltado el paso 2, el paso 4, habría un paso 5, ¿vale? Que en el paso 5 nos dará, pues eso, otra posible causa. Al final nos dice contactor defectuoso entre la terminal de corriente alterna y la tarjeta del filtro. Esto al final quiere decir que puede ser que haya un componente en el filtro o que una de las tarjetas de la etapa de potencia esté averiada. Entonces, aquí vamos a tener otra opción, otra opción más que solicitar la sustitución o reparación del componente. A partir de aquí, pues, si es FSP, se iniciará el proceso de sustitución, ¿vale? Entonces, este error 102 puede estar causado porque, por ejemplo, si inyectamos a la red, sobre todo en épocas de verano, y la red es antigua, es una red rural, donde no tengo una instalación en las mejores condiciones y no puedo absorber la corriente, si ya lleva mucho consumo también, pues sube la tensión. Entonces, en este caso, como era un código de estado que no indicaba un componente concreto, porque en el 99% de los casos este código de estado de 102 va a ser externo al equipo, pues primero nos dice la opción de qué componente quiero sustituir y lo tenemos que seleccionar. En el caso de que la app ya tuviese determinado en ese paso el componente que hay que cambiar, nos lo habría seleccionado directamente. Entonces, bueno, en este caso, como pueden ser varios componentes, lo tenemos que seleccionar nosotros, ¿vale? Entonces, a continuación, tenemos que indicar la descripción del fallo, ¿vale? Porque si seleccionamos el componente, ¿vale? Pero no introducimos la descripción del fallo, no nos va a dejar continuar. Entonces, en la pantalla de descripción del fallo tenemos una pantalla para redactar el fallo. Mínimo tienen que ser 20 caracteres, si no, no nos va a dejar continuar. En cambio, como se ve en la imagen inferior, en la última pantalla, hemos puesto la descripción de más de 20 caracteres, ¿vale? Y entonces sí que nos deja continuar. Incluso antes de continuar tengo la opción de añadir archivos, imágenes PDF, Word, lo que sea, lo que se piense que puede ayudar al soporte técnico, ¿vale? Entonces, por último, la app lo primero que nos indica es cambiar el componente, pero si a nosotros no nos interesa cambiar el componente, por la circunstancia que sea, le damos al botón que viene a continuación, que es el botón superior derecho de la última pantalla de la imagen inferior, y podremos ir a la opción de realizar la reparación del equipo o la sustitución del inversor, ¿vale? Clicando una vez más en la flechita, ¿vale? Como se va a ver ahora. A ver, aquí, ¿vale? Entonces, estas opciones son exclusivas para los FSPs. Si somos FSP, recibiremos el componente, filtro, tarjetas, todos los componentes que necesitemos cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, otra novedad importante es la comunicación a través de la app continuamente, ¿vale? Todos los casos que los instaladores, ya sean FSPs, pues creen pues van a poder tener la interacción con el soporte técnico directamente a través de la app. Entonces, los instaladores recibirán un mensaje donde, por ejemplo, en este caso, un cliente no pudo finalizar el proceso de servicio y soporte técnico le generó el servicio. Al final, hemos creado la orden de servicio del envío pues de esas dos Power Rack 3000, ¿vale? Entonces, el cliente recibe en la app ese mensaje y directamente puede escribir lo que necesite responder al soporte técnico, ¿vale? Entonces, también existe la posibilidad de enviar imágenes y documentos. Y ya para finalizar, pues eso, introduciendo el número de serie del equipo, si nos vamos a ese apartado, nos va a decir qué equipo es, por ejemplo. También nos va a explicar dónde encontrar el número de serie del equipo. Por ejemplo, todos los números de serie de los inversores de Fronius son 8 dígitos y si le introducimos el número de serie nos dirá el periodo de garantía también.
el nombre del sistema también, si está registrado en SolarWeb, si la ID del Data Manager la ID del Data Manager o del Pilot, si es un Gen24. Y aquí pues también vamos a poder iniciar el proceso de resolución de incidencias, ¿vale? Y bueno, hasta aquí. Pues, muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¿Sí? Vale. Sí, sí, sí. Nada, lo dicho, muchísimas gracias, Xavier, por la presentación. He visto que se han ido dejando unas preguntitas en el transcurso del webinar. Sí. Vamos a ver, mira, una que está últimamente bastante de actualidad, que se está solicitando bastante, y es si estos inversores cumplen o tienen el certificado UGE que solicita Iberdrola. Entiendo que sería con el cumplimiento del NTS. Pero referente que es a la inyección cero o... No, es un certificado, realmente es un certificado que no tendría que estar, o en principio no sería obligatorio de presentar hasta agosto de este mismo año. Ah, sí, cierto, cierto. A ver, el especialista en certificaciones de equipos es Sergio Saldaña, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo no, sí que tengo idea sobre el tema, pero si la persona que ha preguntado, que ha hecho esta pregunta, me puede facilitar el correo.